Bienvenidos a la unidad 2 de Administración Universitaria 1. Recordemos, de acuerdo a lo que hemos visto en la clase número 1, algunos conceptos fundamentales, algunas ideas fuerza. Fundamentalmente, hemos consensuado que la administración es una disciplina social. Elegimos como definición para nuestra cátedra la siguiente. Es la disciplina social que estudia la coordinación y organización de actividades que resultan del análisis de las interdependencias múltiples y dinámicas de recursos, propósitos, procesos y métodos en un ámbito determinado. Dijimos que este ámbito determinado pueden ser muy diferentes. Estos ámbitos pueden ser muy diferentes. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es la aplicación de la administración en la universidad pública. Por ende, vamos a reconocer, de acuerdo a toda la bibliografía general y específica que tenemos en la asignatura, que la organización universidad pública es el objeto de estudio de Administración Universitaria 1. Por otra parte, también hablamos sobre el estatus epistemológico de la disciplina y hemos consensuado que se trata de una técnica porque transforma la realidad a partir de un conjunto de herramientas y normas para regular la acción. La administración puede ser considerada ciencia desde el punto de vista que utiliza metodología científica y tiene un objeto de estudio, pero la dificultad para constituirse en ciencia creemos que se encuentra en la falta de generalidad de leyes aplicables a todas las organizaciones y a todos los ámbitos posibles. Por último, el arte lo relacionamos con la habilidad, la posibilidad que tienen los administradores para crear y aplicar con buen arte los conocimientos y herramental útil. A partir de allí, nosotros vamos a desarrollar los contenidos de la clase número 2, que se relacionan con el concepto de organización, sus elementos y algunas clasificaciones válidas, la organización vista como un sistema y su ciclo de vida, la administración en la universidad pública y algunos aspectos culturales para una universidad sustentable. Interdisciplinariedad de la administración. En realidad, esta dificultad que decimos que nuestra disciplina administración posee para transmitir generalidades a todas las organizaciones, para elaborar leyes generales que se apliquen y que afecten a todas las organizaciones por igual, puede paliarse con el sustento de relaciones interdisciplinarias con otras ciencias reconocidas y otras disciplinas que no son ciencias, pero que aportan conocimiento a la administración. Ellas son la sociología, la psicología, la filosofía, la antropología, economía, derecho, matemáticas, informática, investigación operativa, contabilidad, ecología, demografía, entre otras. La administración se nutre de todas estas disciplinas e interactúa, ya que también colabora con estas otras ciencias y disciplinas sociales para enriquecerlas y enriquecer la aplicación en las organizaciones. Hemos dicho también que la administración estudia cómo gestionar coordinadamente los recursos escasos y onerosos de manera eficiente, eficaz y efectiva con el fin de alcanzar objetivos predeterminados.
La tarea actual de la administración es interpretar unos objetivos propuestos y transformarlos en acción organizacional a través del planeamiento, la gestión y el control de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles de las organizaciones, en particular nuestra universidad pública, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación. Entre eficacia, eficiencia y efectividad. Ser eficaz significa lograr un objetivo establecido, es decir, una organización será eficaz cuando logra alcanzar el objetivo planificado, pero ello no significa que haya sido eficiente. Ser eficiente tiene que ver con lograr el objetivo perseguido, pero con economía de medios, es decir, con el menor costo posible. Los administradores deberán entonces ser eficaces y eficientes a la vez. A la organización no le será útil un administrador eficiente que no facilite el logro de los objetivos organizacionales, como tampoco uno eficaz que logre un objetivo a cualquier costo, porque ese costo podrá ser la vida de la empresa o la organización misma. La eficiencia tiene que ver con la relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. Además, tenemos que considerar otro término que es la efectividad. La efectividad significa ser eficaz y eficiente a lo largo del tiempo, es decir, con un aspecto de sustentabilidad en el logro de los objetivos organizacionales. Concepto de organización. Vamos a definir a la organización como un sistema social integrado por individuos que con una determinada cultura, en el marco de una estructura y en un contexto dado, desarrollan actividades en forma consciente y coordinada, aplicando recursos para alcanzar sus objetivos. En esta definición, hemos señalado los elementos básicos que determinan la existencia de una organización y permiten distinguirla de otros tipos de instituciones sociales que no lo son. Dichos elementos son los individuos, es decir, el factor humano, la cultura, la estructura, el contexto o entorno, las actividades, los recursos y los objetivos. Elementos de la organización. El primer elemento, por su importancia, podemos decir que es el factor humano, los individuos. En realidad, los individuos constituyen el elemento más difícil de administrar, por la complejidad inherente a los sentimientos y emociones de cada ser humano. Cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos una personalidad compleja, un bagaje de conocimientos y cuestiones genéticas y de socialización diferentes, circunstancias diferentes, y por ende no podemos generalizar herramientas administrativas para obtener idénticos resultados en seres humanos distintos. Todo esto se complejiza aún más al darnos cuenta que solos no podemos arribar a nuestro destino, sino que debemos viajar acompañados. Y por ende, las interacciones, las interrelaciones personales son vitales para poder cumplir con las tareas en cualquier ámbito que nos toque vivir y también, por supuesto, en nuestra universidad pública. De acuerdo a este recurso, individuos, nosotros vamos a considerar distintos temas administrativos de importancia, tales como la autoridad, el liderazgo, distintos caracteres de líderes, el proceso de influencia, la comunicación, el consenso, asignación de tareas,
tipos diferentes de delegación, de tareas, de funciones, distintos niveles de participación, asistencia en las tareas, ejercicios del control, todo lo que hace al clima de relaciones interpersonales, como conflictos, negociación, cooperación, trabajo en equipo, en grupos, cordialidad, generación de confianza, ejercicio del poder, sistemas de recompensas y sanciones, etc. Todo esto se verá a lo largo de toda la materia, obviamente, porque los individuos de la organización están comprendidos en absolutamente todo lo que se hace en la organización. Pero fundamentalmente veremos a la subfunción, dirección dentro de la gestión como la encargada, como la función específica para administrar a los recursos humanos. Los individuos reunidos en la organización traen sus propios valores individuales y conforman lo que nosotros denominamos técnicamente la cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a todas las creencias, las presunciones, las tradiciones y hábitos arraigados, los criterios de moralidad, de ética, de honestidad, que habitualmente se expresan a través de símbolos, lemas, lenguajes propios que denotan actitudes, comportamientos e ideologías de los integrantes de la organización. Vamos a definir estructura organizacional como el patrón de relaciones establecidas entre los integrantes de la organización. Veremos que coexisten dos tipos de estructuras, las estructuras formales y las estructuras informales. Todo lo referido a la estructura formal se verá cuando desarrollemos la subfunción formalización dentro de la gestión. Todo lo atinente a la estructura informal se verá cuando desarrollemos la subfunción dirección también de la función gestión. Por favor, no confundir con estructuras edilicias. Las estructuras edilicias, los edificios, son recursos logísticos, pero no estructuras desde el punto de vista técnico de la administración. No debemos olvidar la importancia que tiene el contexto como elemento organizacional que rodea a la organización. El contexto o entorno es sumamente importante. Nosotros debemos poner mucha energía en el análisis no solamente de la organización de modo interno, sino que permanentemente deberemos estar sondeando lo que sucede en el entorno. El contexto o entorno abarca dos categorías diferentes, el macroentorno y el microentorno. En el texto base, ustedes hallarán que el macroentorno está referido a fuerzas culturales, económicas, políticas, sociales, demográficas, tecnológicas, que influyen en la organización y que seguramente serán diferentes considerando la cultura, considerando el tipo de actividades de la organización, etc. Desde el punto de vista del microentorno, incluye a la propia organización y también a los clientes, a los competidores y a los proveedores, entre otros. Al gobierno también, obviamente. Desde el punto de vista de la universidad pública, debemos tener en cuenta que nuestros clientes son
diferentes, ya que podemos verlos desde el punto de vista de los alumnos de la escuela secundaria, que son quienes están terminando la escuela secundaria y están requiriendo, como clientes potenciales, los servicios de educación, de formación, de capacitación de nuestra universidad. Pero por otra parte, también son clientes todas aquellas organizaciones que demanden graduados o pregraduados o postgraduados, es decir, nuestros alumnos, nuestros productos terminados, que una vez que concluyen con sus estudios, se ofrecen en el mercado laboral para colaborar en la búsqueda de eficiencia de otras organizaciones. Otro de los elementos son las actividades que se realizan dentro de la organización. Estas actividades a que se hace mención en la definición refieren a todos aquellos procesos operativos que permiten la transformación de input, de insumos, en productos, que pueden ser bienes tangibles o servicios, dependiendo de la organización en particular. Reitero que en nuestra universidad pública el producto final son nuestros graduados. La definición de organización también habla de recursos. Nosotros debemos coordinar recursos cuando ejercemos la administración. Estos recursos podemos clasificarlos, pueden ser clasificados en recursos materiales o logísticos, humanos, naturales, tecnológicos, cognitivos e intangibles. ¿Qué son recursos materiales? Los recursos materiales podemos decir que son aquellos recursos económicos y financieros, es decir, el dinero para adquirir los recursos. Más adelante vamos a discernir más claramente la diferencia entre lo económico y lo financiero. Por ahora nos quedamos con que uno de los tipos de recursos materiales son los recursos económicos y financieros. Otro tipo de recurso material son las materias primas o insumos que se transforman en un proceso y se convierte en productos denominados bienes o servicios. Todas aquellas cuestiones materiales, esas materias primas o insumos que se transforman en un proceso, una caja negra, y se convierten en productos que pueden ser bienes o servicios, son también entonces recursos materiales. Por otra parte, también en esta categoría de recursos, los materiales, encontramos a los inmuebles, a las instalaciones, a los rodados necesarios para llevar a cabo el proceso productivo y también las actividades que se realizan en la organización. Aquí, como recurso logístico, como recurso material, están entonces las estructuras edilicias, no así las estructuras formal e informal de que hablábamos hace un ratito. Otro recurso material que nosotros tenemos que considerar para administrar organizaciones son las maquinarias y las herramientas utilizadas en cualquier proceso. Otra categoría de recursos son los recursos humanos, que por su importancia nosotros los hemos expuesto en forma explícita al principio. Es un elemento activo. Pueden ser los dueños, los accionistas, los socios, los trabajadores. Todos los recursos humanos, todos los elementos humanos, el factor humano, los individuos que participan en la organización. La otra categoría, recursos naturales, incluyen a la tierra, el agua, el aire, el gas y toda la energía en las diferentes formas en que se presentan, como la eléctrica, la solar, la hídrica y también distintos combustibles. Recursos tecnológicos son aquellos medios para lograr un objetivo. Son los modos de obrar, hacer o producir.
pueden ser métodos, técnicas, procedimientos utilizados en la organización. Son lo que habitualmente en la jerga administrativa se denomina know-how, el saber hacer. También tenemos los recursos cognitivos. Este es el conocimiento, la información, las ideas originadas en el intelecto humano y en el avance, soportados por el avance tecnológico y científico. Y por último, tenemos también los recursos intangibles, la marca, el nombre, el prestigio, todo lo que utiliza la organización para un buen posicionamiento en el mercado. Otro de los recursos intangibles fundamentales y al que habitualmente no se le da el valor que merece es el tiempo. Es un recurso administrable. El último elemento organizacional al que nos referiremos es el objetivo o los objetivos organizacionales. Podemos decir que la cultura, todos los valores imperantes en una organización se traducen en una visión compartida. La visión debiera construirse por todos los miembros de la organización, debiera ser compartida por todos los miembros organizacionales. Además de esta misión, vamos a ver más adelante distintos tipos de planes que están incluidos en lo que nosotros denominamos objetivos. La misión organizacional, los objetivos generales, los objetivos específicos y las metas, que son conceptos vitales que veremos cuando estemos desarrollando la función de planeamiento del proceso administrativo. Clasificación de organizaciones. Bueno, debemos decir aquí que cualquier clasificación siempre será arbitraria. Siempre habrá zonas grises y probablemente hagamos lío cuando seleccionemos una categoría de organización o de cualquier cosa que estemos clasificando cuando hablamos de tipologías. Pero de alguna manera creemos que nos ayuda a comprender las características generales de cada organización pertenecientes a un mismo grupo. Hay infinita cantidad de clasificaciones, de tipologías. Nosotros les presentamos aquí algunas, las que creemos que son más utilizadas en la realidad. Las organizaciones pueden clasificarse por su finalidad, es decir, por su objetivo, para qué existen, de acuerdo a la misión y a los objetivos generales y específicos, en organizaciones con fines de lucro, es decir, lucrativas, u organizaciones no lucrativas. Las organizaciones lucrativas son lo que nosotros denominamos empresas. Las no lucrativas pueden ser religiosas, filantrópicas, políticas, clubes, museos, escuelas, hospitales, universidades, etc. Es decir, que nosotros vamos a pertenecer como universidad pública a una organización clasificada de acuerdo a su finalidad en una organización no lucrativa. Esto no quiere decir que esté mal perseguir el lucro dentro de la organización no lucrativa. Yo siempre digo que cuando estamos hablando de organizaciones no lucrativas, parece, culturalmente parece que incorporásemos al recurso dinero como algo sucio, como algo negativo. Yo creo que esto no está bien. Por más que el objetivo principal no sea lucrar, está muy bien que una organización gane dinero. Cuanto mejor se halle económica y financieramente una organización no lucrativa, mejor administrada va a estar,
con seguridad va a poder cumplir sus objetivos con mucha mayor eficacia, eficiencia y efectividad. Desde el punto de vista del tamaño, es muy difícil medir el tamaño, pero en general se miden según la cantidad de personal y según su nivel de facturación anual. Podemos clasificar a las organizaciones en microemprendimientos, organizaciones pequeñas, medianas, grandes. Hay una categoría muy común que es la pyme, pequeña y mediana empresa. Nosotros como Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco podemos considerarnos una organización grande desde el punto de vista de su cantidad de personal, pero obviamente esto dependerá de con quién nos comparemos. Por su actividad o sector económico, vamos a decir que hay distintas tipologías: las organizaciones pertenecientes al sector primario, es decir, agrícolas, ganaderas, mineras o pesqueras; las pertenecientes al sector secundario, es decir, las industrias; las pertenecientes al sector terciario, es decir, las organizaciones comerciales y las organizaciones de servicios; y por último, las pertenecientes al sector cuaternario, que son aquellas que prestan servicios de alta tecnología. Otras clasificaciones son por el origen de su capital, públicas, privadas o mixtas; por su tipo jurídico, a las que podemos clasificar como sociedades de hecho, sociedades anónimas, SRL, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades colectivas y cooperativas; por su ámbito de actuación, locales, nacionales, regionales, internacionales o globales. Nos interesa conocer algunos conceptos sobre sistemas, porque definimos a la organización como un sistema social. Un sistema es el conjunto organizado de componentes interrelacionados, interactuantes e interdependientes y sus atributos, que se relacionan formando un todo unitario y complejo con un objetivo determinado. Podemos ver a este sistema como una caja negra al que se incorporan input, se procesan y se generan salidas que retroalimentan nuevamente el sistema. Nosotros decimos que la administración, como disciplina, lo que intenta es blanquear esa caja negra. Cuanto más transparente, cuanto más ordenada, cuanto más explícitas estén las variables, los comportamientos, los procesos, los resultados en esa caja negra, mejor administrada probablemente esté la organización. Por eso, todos los métodos, procedimientos, los planes, el seguimiento, los métodos de control deben apuntar a hacer transparente esa caja para todos los miembros organizacionales, de modo que la salida sea enriquecedora y que lo que retroalimenta al sistema sea cada vez más evolucionado. Si vemos a la organización como un sistema, debemos considerar que toda organización tiene un límite. La organización, sistémicamente hablando, tendrá que ver con el observador que esté analizando ese sistema. Nuestro sistema será de acuerdo a los límites que como observadores le pongamos. En el caso nuestro, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco será nuestro sistema, nuestra organización madre, y estará conformada
esa organización, estará conformado ese sistema por diferentes subsistemas y estará inmerso o rodeado por un metasistema o suprasistema superior. Hay algunas características que son generales a todos los sistemas. Por ejemplo, la homeostasis, que es la tendencia que tiene el sistema a permanecer en funcionamiento eficaz y equilibrado frente a influencias de factores externos. Sabemos que se trata de un sistema abierto que tiene esta relación con el contexto o entorno y por ende la organización deberá administrarse para lograr homeostasis, para lograr ese equilibrio que nos permita sobrevivir, mantenernos en el tiempo y evolucionar como sistema. El globalismo implica la respuesta que como un todo la organización da ante estímulos en cualquiera de los subsistemas. Significa que alguno de los subsistemas que la componen a la organización universidad recibe algún estímulo del entorno y la organización toda deberá responder como un todo ante ese estímulo. La sinergia es una característica general de todos los sistemas que tiene que ver con la capacidad de actuación del sistema total en función de sus elementos componentes sumados individualmente. Es decir, que la organización toda en conjunto responderá de un modo superior a la reacción que tengan cada uno de sus elementos componentes sumados entre sí. Por último, la entropía es la medida del progreso de un sistema hacia el estado de desorden máximo. Todo sistema tiene un grado de entropía que nosotros con la administración deberemos neutralizar. Deberemos administrar para lograr la homeostasis y la negentropía, es decir, para anular esa tendencia que tiene la organización y todo sistema para permanecer en el caos. Estas son solo 4 de las características generales que nosotros incluiremos en esta materia Administración Universitaria 1. Obviamente existen muchas más características que, si les interesa el tema, ustedes podrán leer con mayor detenimiento en la nota de cátedra que les presentamos en la bibliografía específica. Por último, diremos también que las organizaciones, como cualquier organismo, tienen un ciclo de vida determinado, un nacimiento, un crecimiento, un desarrollo y la muerte. Como administradores, que somos todos, incluyéndolos al claustro no docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, debemos trabajar, debemos administrar para que el organismo continúe creciendo y desarrollándose, evitando todas aquellas acciones que impulsen al sistema a la entropía. Hemos dicho que para que las organizaciones funcionen bien, deben lograrse los objetivos, favoreciendo el crecimiento y el desarrollo de la organización a un costo social compatible y razonable. Es posible afirmar que el éxito de las organizaciones depende directamente de una buena administración. Pensamos que las organizaciones sobrevivirán, se mantendrán y continuarán progresando si son capaces de comprender a tiempo la importancia de la administración, de los recursos que deben coordinar.
Recordemos que esto debe hacerse con eficacia, con eficiencia y con efectividad. Quienes administran son denominados administradores. Estos administradores no se hallan solamente en el nivel jerárquico superior de la organización, sino que todo individuo que coordina recursos en una organización es un administrador independientemente del nivel jerárquico que ocupe. Este administrador, para coordinar los recursos de la organización, debe desempeñar básicamente las funciones de planeamiento, gestión y control. Estas funciones que forman lo que nosotros denominamos proceso administrativo serán explicitadas con mayor detalle, con mayor análisis en la unidad número 3.